El nivel léxico-semántico se encarga de estudiar el contenido de los enunciados. Por lo tanto, su estudio se centra en los signos lingüísticos que existen en una lengua, la reunión del significado y el significante. Y también se encarga de estudiar la relación entre los signos lingüísticos de una lengua debido a su significado. Por lo tanto, es este, el significado, el objeto de estudio de la semántica, el significado de las palabras aisladas, de las frases aisladas, de las oraciones aisladas, pero también cuál es la relación que existe entre estos elementos debido a su significado. Y no interesa en la semántica qué es lo que quiere decir el hablante, sino que importa el significado convencional, aquel que va a ser compartido por todos los hablantes de una misma lengua o por una gran parte de ellos. El significado, tal como lo concibe la semántica, está compuesto por dos elementos, rasgos semánticos, que corresponden a las características que componen el significado de cada palabra o de cada expresión, y las restricciones selectivas, que nos indican cuándo podemos combinar dos palabras, ya sea por razones lógicas o también para evitar las redundancias. Una razón lógica nos impediría combinar el verbo comer, por ejemplo, con el sustantivo ladrillos, porque los ladrillos no se comen. Y una restricción selectiva que permita evitar las redundancias la podemos encontrar en la frase agua mojada. El agua es mojada, por lo tanto no es necesario agregarle esa característica. No sería posible o no sería relevante combinar esas dos palabras. Las palabras que forman el léxico o las expresiones que forman el léxico pueden ser muy diversas y tener diferente comportamiento. Por ejemplo, están las unidades como perro, gato, mesa, justicia, libertad, que son una sola palabra y cada una tiene su significado. También existen expresiones como arma blanca, cocina americana o diente de leche que corresponden a frases, y esas frases están construidas con una unidad que aporta la mayor cantidad de significado. Arma blanca, por ejemplo, es un tipo de arma, cocina americana es un tipo de cocina y diente de leche es un tipo de diente. Por lo tanto, conociendo una de estas palabras, podemos recuperar parte de su significado. Sin embargo, hay otro tipo de palabras o de expresiones donde esto no sucede. Por ejemplo, en brazo de reina no es un tipo de brazo. Cola de mono no tiene nada que ver con cola ni mono. El brazo de reina es un tipo de pastel, mientras que cola de mono es una bebida alcohólica. Por lo tanto, aquí conociendo parte de estas expresiones o palabras aisladas de estas expresiones, no podemos recuperar el significado completo. Necesitamos conocer el significado de la unidad como un todo. En expresiones como parar el dedo, que significa no hacer nada o perder el tiempo, y pagar el piso, que significa invitar a otras personas con tu primer sueldo a comer o a tomar algo. Este tipo de expresiones tampoco pueden ser conocidas o entendidas conociendo parte de ellas, sino que hay que conocerlas como un todo. Por lo tanto, mientras más compleja sea la unión de las palabras, va a ser más difícil aprender y también recuperarlas. Las relaciones que pueden establecer las palabras con sus unidades de significado y significante pueden ser de dos tipos. Está la denotación y la connotación. Y cuando el significado y el significante se relacionan con una unidad que no es de lo lingüístico, sino que es de la realidad, hablamos
de referencia. La denotación es una relación objetiva, convencional y constante entre un significado y un significante. Por ejemplo, la palabra perro en la oración o enunciado "el perro ladró toda la noche" se refiere a un animal, pero a la idea de animal. La connotación o los significados connotativos presentan una relación también entre un significado y un significante que es menos convencional, no es compartida por un gran número de hablantes necesariamente, y además es de índole subjetivo. Por ejemplo, en Chile se puede usar la palabra perro para referirse a un amigo. Entonces, cuando alguien dice "este es mi perro", sí, puede referirse a un animal, pero también puede referirse a una persona que es su mejor amigo. Esto ya es connotativo, es un significado agregado a la palabra perro, a la denotación básica de perro. Y la referencia es la relación que se establece entre un signo lingüístico y un objeto concreto o entidad abstracta de la realidad. Por ejemplo, si alguien dice "el perro ladró toda la noche", ya no estamos pensando con la referencia solamente en la idea de perro, sino que estamos pensando en un perro específico. Podemos hacer referencia o apuntar a un animal específico que estuvo ladrando toda la noche. Del mismo modo, cuando alguien dice "él es mi perro", no está pensando solamente en la idea de el amigo fiel, sino que está refiriéndose a una persona específica. El hecho de que el significado tenga rasgos semánticos va a permitir concebir un significado de acuerdo a una serie de características. Además, las diferencias de significado que se van a dar entre las palabras se van a producir por la presencia o ausencia de estos rasgos, lo cual marcamos con los signos más y menos, y también por la sustitución de cada rasgo, por el cambio que se le puede dar a un rasgo por otro. Por ejemplo, si juntamos el rasgo mamífero con doméstico, de cuatro patas, ya podemos comenzar a activar algunos significados. Si agregamos que es peludo y que ladra, ya hemos activado una idea específica. El significado ya está listo en nuestra mente. Se trata de la idea de perro. Si pensamos en un mamífero doméstico de cuatro patas, que es peludo, pero que no ladra, que no tiene esa característica presente, ya sabemos que no se trata de este animal, de esta idea de perro, sino que de cualquier otro. Y para especificarlo, podemos agregar otro rasgo: maulla. Y ya con eso tenemos la idea o el significado activado en nuestra mente, que corresponde al gato. Estos rasgos semánticos componen el significado de cada palabra y son siempre mentales, es decir, no están en la realidad, sino que los aprendemos y se guardan en la mente. Los rasgos, que también se pueden denominar componentes o semas, pueden ser de diferente tipo. Están los rasgos o componentes nucleares, que son contrastivos y objetivos. Son contrastivos porque permiten hacer la diferencia entre pares de palabras debido a la presencia o a la ausencia de ellos, y son objetivos porque están compartidos o son compartidos por la comunidad que habla la misma lengua o el mismo dialecto. Por ejemplo, entre perro y gato ya sabemos que ambos son mamíferos, son domésticos, tienen cuatro patas, pero uno ladra y el otro maulla. Tenemos aquí cuatro rasgos nucleares para ambas palabras
y puede haber más. Los componentes o rasgos implicados son lógicos y por lo tanto se pueden deducir. Por ejemplo, para barrer, el componente o rasgo nuclear sería pasar escoba sobre el piso, pero el componente lógico es que exista suciedad en la superficie, suciedad en el piso. No es necesario barrer si no existe suciedad en el fondo. Por lo tanto, se puede deducir que si alguien pasa la escoba sobre el piso es porque el piso está sucio. Los componentes o rasgos inferenciales son los probables, los que pueden suceder como pueden no suceder. Por ejemplo, para barrer ya dijimos que su componente nuclear era pasar la escoba sobre el piso, su componente implicado era la existencia de suciedad, pero cuando uno barre puede quedar limpio, como puede seguir sucio. Entonces, la limpieza posterior de la acción de barrer corresponde a un componente o rasgo inferencial. Y por último, los componentes suplementarios. Estos rasgos son connotativos, están dados por el uso y por lo tanto, al ser connotativos, no son ampliamente conocidos por la comunidad lingüística, sino que va a estar sujeto a variaciones dialectales y por lo tanto a todos los factores que van a generar esas variaciones dialectales. Por ejemplo, tortuga, como componentes nucleares, tiene el ser reptil, tener caparazón, caminar lento. Eso es objetivo, todos lo podemos apreciar en una tortuga y por lo tanto todos hemos aprendido que la tortuga es así y los hablantes de una misma lengua activan estos componentes o estos rasgos al momento de escuchar la palabra tortuga. Sin embargo, este último componente nuclear sirve para producir otro rasgo suplementario, el que se aplica a personas que caminan lento. Entonces podemos decir que una persona es una tortuga sin decir que es un reptil y que tiene caparazón, sino solamente destacando esta cualidad de la tortuga que es el caminar lento. Otro tipo de componentes suplementarios está dado por el uso. Por ejemplo, cuando se habla de hematoma y moretón, es exactamente el mismo significado, solo que uno se utiliza como concepto técnico y el otro como coloquial. Así puede haber diferencias entre el uso de palabras por lo rural y lo urbano, por lo joven y lo adulto, y así dependiendo de diferentes factores que generalmente están relacionados con las variaciones dialectales.